en esta computadora. Listo. Y les voy a pedir un poco de disculpas por la voz, porque estoy un poco resfriada, ¿ya? Entonces, estoy un poco resfriada y me cuesta un poco hablar. Estoy ando así del fin de semana, así que les voy a comentar y voy a tratar de hablar cerca de la computadora para que me puedan escuchar. Bueno, les contaba, hoy día vamos a hablar un poco, vamos a desarrollar algunos temas asociados a lo que son los estereotipos, los prejuicios y la discriminación. Y como les decía, estos elementos son fundamentales cuando vamos a referirnos a cómo es que se produce y se reproducen algunos elementos de la desigualdad social entre distintos géneros, ¿cierto? La desigualdad sexogenérica, porque efectivamente corresponden a ciertos niveles cognitivos, pero también comportamentales, donde vamos a poder observar y materializarse algunos conceptos como la discriminación, por ejemplo, específicamente la discriminación de género. Por lo tanto, es en ese nivel donde se desarrollan en el ámbito de los estereotipos, ¿cierto? Que es en un ámbito más cognitivo, donde se desarrollan ciertas ideas y donde se van asentando, por ejemplo, ciertas creencias del deber ser de un grupo determinado, ¿ya? Es también el ámbito desde los estereotipos donde vamos agrupando, ¿no? O entendiendo que ciertos grupos debiesen comportarse de cierta manera o ciertos grupos debiesen tener ciertas restricciones, ¿cierto? Entonces, donde se va instalando o se va incrustando también la normativa social del deber ser de los géneros. Los estereotipos en sí mismos no tienen un efecto negativo en sí mismo, pero sí es el marco en donde se desarrollan, vamos a ver ahora, los prejuicios, y por supuesto a partir de los prejuicios, que ya tienen una connotación negativa, es donde se produce y se reproduce el acto de la discriminación, ¿cierto? La discriminación de género. Por lo tanto, vamos a revisar hoy día algunos niveles que son importantes de ir trabajando para poder entender cómo es que estos ámbitos se llevan a cabo. Acá dice que previamente al estudio de cualquier condición, causa o consecuencia de las conductas discriminatorias, es importante, al igual como lo hicimos en la primera clase, diferenciar algunos conceptos, ¿no? Entonces, muchas veces escuchamos que la gente se refiere de manera indistinta a los estereotipos, cuando habla de discriminación y también cuando habla de los prejuicios. Entonces, estos son términos que se tienden a confundir. Sin embargo, cuando los separamos, cuando los dividimos y los tratamos de explicar, podemos ver que corresponden a categorías distintas. Y como ya sabemos, como ya señalamos la clase pasada, alguna de las clases pasadas, es importante darle nombre a las cosas y diferenciarlas para poder estudiarlas, y al poder estudiarlas y al poder diferenciarlas, poder comprenderlas, y al poder comprenderlas, poder hacer algo para poder cambiarlas, ¿sí? Así que es muy importante esta diferenciación porque nos va a permitir saber dónde poner específicamente atención cuando vamos a desarrollar, por ejemplo, una investigación en temas de género, o cuando queremos hacer alguna acción, ¿cierto? Más a lo mejor desde el marco del activismo en relación a una determinada conducta, ¿ya? Generalmente cuando hacemos alguna acción o nos damos cuenta de que hay un acto discriminatorio, ¿cierto? O un acto que responde al nivel de los prejuicios cuando se produce el acto de la discriminación y más bien cuando este acto de discriminación se denuncia, ¿ya? Cotidianamente funcionamos en base a estereotipos, convivimos con muchos prejuicios sociales y debemos enfrentarnos, por lo tanto, al combate o a ser pasivas también en muchos casos a actos discriminatorios. Por lo tanto, en esos niveles nos vamos a mover en la clase de hoy día para ir entendiendo un poco más de qué se trata, ¿ya? Yo acá les puse algunas definiciones, ¿cierto?, de este tema. Y bueno, cuando hablamos de estereotipos, básicamente, al final van a encontrar todas las referencias. Cuando hablamos de estereotipos, básicamente vamos a entender a este concepto
como una, ¿ya? O un conjunto también, ¿ya? De características asociadas a una categoría que es utilizado en general por perceptores, ¿ya? Nosotros podemos ser perceptores, ¿cierto?, de un fenómeno, para poder principalmente procesar información sobre un grupo o hacia los miembros de un grupo, ¿ya? Es decir, tenemos estereotipos, ¿ya? En relación, por ejemplo, o existen estereotipos en relación a cómo somos las personas de Latinoamérica, ¿ya? Existen estereotipos respecto a cómo piensan, por ejemplo, los niños y las niñas, ¿ya? Tenemos un sistema de creencias asociadas a cuáles deberían ser los comportamientos adecuados en relación a cómo juegan, por ejemplo, niños y niñas. También tenemos estereotipos asociados, por ejemplo, a ciertos grupos étnicos, ¿cierto? Entonces decimos que determinado grupo, ¿cierto?, tiene un conjunto de creencias, comportamientos, valores, ¿cierto?, que podríamos describir, podríamos hacer una lista, ¿ya?, de cómo describir a un conjunto de personas particularmente. Y de la misma manera ocurre con las mujeres, ocurre con los hombres, ¿ya? Y ocurre con las disidencias, ¿cierto? O con las diversidades sexogenéricas. Ya tenemos determinadas creencias respecto a cómo las mujeres se van a comportar, por ejemplo, frente a alguna situación de estrés. Tenemos ciertas creencias, por ejemplo, de quién tiene que arreglar un enchufe, ya, o instalar una lámpara, ya, en relación a una casa, por ejemplo, ¿cierto? Tenemos ciertos estereotipos de quién va a saber más. Entonces, si es que en una casa hay un hombre con una mujer, hay ciertos grupos que van a pensar, ciertos perceptores que van a pensar, por ejemplo, que eso lo debería resolver un hombre, ¿ya? ¿Por qué? Porque el conjunto de creencias asociados a la figura masculina está más ligada, ¿cierto?, a esas competencias. Tradicionalmente, ¿no? No estoy diciendo que sea así, estoy diciendo lo que tradicionalmente ocurre, ¿ya? Y como aparecen estas figuras de acá, que en verdad son íconos, ¿ya? Tenemos una serie incluso de objetos, ¿ya? Objetos materiales, intelectuales, ligados a ciertos grupos que generalmente se tiende a dividir en binario, ¿ya? Como lo que hablábamos en la clase del día de ayer. Entonces, si hablamos, por ejemplo, de mecánica, si hablamos de pilotear un avión, perdón, si hablamos de tecnología, si hablamos de fuerza, si hablamos de ir a pescar, por ejemplo, cosas tan recreativas, ¿no?, que uno podría decir, mira, esto no tiene que ver con una cosa sexogenérica. Si hablamos de dinero, de quién controla el dinero, ¿ya? Si hablamos quiénes juegan videojuegos, si hablamos de, por ejemplo, alcohol, si hablamos de una corbata que tiene que ver con una prenda de vestir, con un accesorio, con deporte, juego, recreación, tenemos estereotipos que nos hacen pensar y un color, por supuesto, que nos hace atribuir ese conjunto de características más ligados, ¿cierto?, a las personas eh, del sexo masculino que a las del femenino. Y por otra parte, ¿cierto?, si es que hablamos de tijeras, por ejemplo, ¿cierto?, cortarse el pelo o el cabello, si hablamos del compromiso, fíjense que el compromiso o el matrimonio, ya que al menos en Chile existe el matrimonio entre personas del mismo sexo y de diferente sexo, igual tiene un componente, ¿cierto?, como que las mujeres quisieran, ¿cierto?, tuvieran esa aspiración todavía en nuestra sociedad. Si hablamos de decoración, si hablamos del amor, incluso, que es un sentimiento universal, si hablamos del cuidado, los primeros auxilios, la enfermería, ¿cierto?, que tenemos compañeras de enfermería también en esta clase, si hablamos del jardín, de medicamentos, de vida saludable y así, un sinfín de otras cosas que podríamos meter en este cajoncito, vamos a entender por economía cognitiva del pensamiento, de que están atribuidos, ¿cierto?, a las mujeres, ¿ya? Por lo tanto, vamos a entender a los estereotipos como un conjunto comprimido de creencias, ¿cierto?, sobre las características de un grupo particular. Y en este sentido, los estereotipos, que son de todo tipo, ya, y en los distintos temas sociales de nuestra vida, los vamos a entender principalmente desde las implicancias que tiene como estereotipos de género, ¿sí?
También tiene que ver con las generalizaciones hechas, ¿cierto?, sobre un grupo étnico, por ejemplo, ya, por ejemplo, concerniente a los atributos, a los rasgos físicos también, ¿cierto? Entonces se espera que las mujeres tengan rasgos más finos, mientras que hombres tengan rasgos más toscos. Y eso en la vida real no ocurre así, porque sabemos que los cuerpos también son diversos, ¿cierto? Y eso y entender esa diversidad nos ayuda también a no caer justamente en el otro concepto que son los prejuicios y la discriminación. Pasando de ese nivel, ¿no?, de un nivel meramente cognitivo, donde lo que hace el perceptor o la perceptora es categorizar y economizar pensamiento por medio de los estereotipos, es decir, por la atribución de un conjunto de características, acciones, ¿cierto?, elementos a un grupo determinado. Luego nos enfrentamos a otro concepto que es el de los prejuicios, ¿ya? Y los prejuicios se basan en los estereotipos para poder construirse, ¿ya? Pero a diferencia de los estereotipos donde no hay una carga necesariamente negativa, ¿ya? Simplemente tiene que ver con esta agrupación, los prejuicios sí tienen que ver con una actitud negativa hacia un grupo determinado o también hacia una persona determinada perteneciente a este grupo, percibida, ¿cierto?, como con características negativas, ¿ya? Estas características negativas, ¿ya?, generalmente tienen tres componentes centrales, ¿ya? Uno tiene que ver con el componente cognitivo, y el componente cognitivo tiene que ver con el sistema de creencias que tenemos, ¿sí?, que se va formando por medio de nuestros procesos de socialización, por medio de nuestra educación, por medio de nuestra historia y nuestra propia experiencia frente a determinado grupo, ¿ya? Entonces, si nacemos en una sociedad racista, por ejemplo, probablemente tengamos prejuicios frente a personas que son de determinada etnia, que tienen un determinado origen, que tienen ciertas características físicas, ¿ya? En este sentido, hay un hecho histórico también que tiene que ver con el colonialismo, ¿ya? Es justamente como cuando en Latinoamérica, ¿cierto? Desde Europa, ¿cierto? Somos colonizados, hay todo un proceso de instalar, ¿cierto? Una especie de admiración frente a personas que venían de este nuevo continente. Por lo tanto, también se instala en nuestro marco histórico componentes colonialistas respecto a aquellos elementos que eh, discriminamos de manera positiva, ¿cierto? Es decir, un determinado color, una determinada forma, una determinada lengua, y encontramos ciertos prejuicios frente a algunas comunidades étnicas, por ejemplo, que era el ejemplo que aparecía en la lámina anterior. Por lo tanto, los prejuicios son estas actitudes negativas que pueden ser sexogenéricas, raciales, también pueden ser etarias, ¿no? Existen los prejuicios hacia ciertos grupos etarios, como pueden ser las infancias, pueden ser las personas mayores de edad, ¿cierto? O adultos mayores, que se llaman en Chile las personas más viejas, ¿no? Por lo tanto, estos prejuicios tendrían una actitud negativa hacia un grupo determinado por distintas características y distintas categorías, ¿ya? Entonces, está el componente cognitivo, que tiene que ver con el sistema de las creencias, lo que yo pienso con respecto a un determinado grupo, ¿ya? Y que se va formando por medio del aprendizaje, pero también tiene un componente que es afectivo, ¿ya? Y este componente afectivo es más difícil de llevar a las palabras, es más espontáneo también porque corresponde al mundo de las emociones principalmente, y porque además es un poco invisible, ¿no? Porque yo generalmente me refiero a lo que pienso, ya que es el componente cognitivo. La gente puede ver mi comportamiento, que es el elemento conductual, ¿cierto? Pero lo que yo siento, lo que hay detrás de ese pensamiento y lo que yo siento, es algo un poco más visceral, ¿cierto? Como se dice. Entonces, desde esa perspectiva, es muy importante ser capaces de entender y explorar también un mundo interior para poder saber qué cosas nos produce a nivel emocional un determinado grupo.
¿sí? Entonces, hay gente, por ejemplo, que tiene, ¿cierto? O dice sentir ciertas emociones frente a determinado grupo, ¿sí? Entonces, eso es más complejo de controlar y de educar, porque sabemos que la educación emocional, además, es un elemento relativamente complejo en el sentido de que existe poca educación emocional en los colegios o en los espacios de socialización temprana por parte de las personas. Entonces, es un ámbito de desarrollo todavía, ¿cierto? Que esperamos se desarrolle mucho más. Pero podríamos decir que los prejuicios tienen un componente cognitivo, lo que yo pienso respecto a un grupo, un componente emocional, que es mi reacción innata emocional, que puede ser de afable, ¿no? De integrar cierto grupo, pero también puede ser negativa, de rechazo, ¿cierto? Entonces yo siento rechazo por cierto grupo, ¿ya? Eso es muy propio del prejuicio. Y finalmente el componente comportamental, que es la conducta que yo genero frente a cierto grupo, ya que puede ser desde la integración, ¿sí? Desde querer integrar a esas personas o de querer excluirlas, ¿cierto? Que es el problema que tenemos justamente de exclusión cuando hablamos de género con determinados grupos, ¿sí? La exclusión de las mujeres de ciertos tipos de trabajo, la exclusión de las mujeres de ciertos ámbitos de participación, la exclusión de mujeres, por ejemplo, de ámbitos de poder, por ejemplo, ¿cierto? Mujeres gerentas, ¿sí? Acá en Chile al menos, la alta gerencia en el sector público la ocupa una de cada 10 personas, ¿cierto? Entonces en el sector público, no en el privado, pero en el sector público, uno de cada 10 puestos de las gerencias son solamente ocupados por mujeres. Entonces vemos ahí que como hay un prejuicio, ya hay un pensamiento, un sentimiento, una conducta asociada a las mujeres y los negocios, finalmente se termina excluyendo por medio de múltiples mecanismos, ¿cierto? Por ejemplo, asumiendo que no están interesadas en ocupar puestos de liderazgo, ¿ya? O asumiendo de que van a estar más interesadas por tener hijos, ¿cierto? Entonces, cuando yo la contrate como gerenta de un área, probablemente al año, cuando ya gane, digamos, un buen sueldo, una remuneración apropiada, lo que va a hacer es renunciar o lo que va a hacer es tirar una licencia para su baja postnatal o prenatal, para poder cuidar a sus hijos, se va a ir más temprano del trabajo, ¿cierto? Entonces, todos estos elementos ocurren por dos cosas que interactúan. Primero, cómo la figura del trabajo, ¿cierto? La estructura social del trabajo no está diseñada para el acto de la crianza, ¿cierto? Y acá siguen habiendo personas y naciendo personas en todo el mundo. Y por otra parte, asumir que habrían ciertos grupos por sus características sexogenéricas que estarían más dispuestas a ocupar esos cargos que otros. ¿Sí? Eso es algo que se asume, eso no está escrito en ninguna parte. Cuando uno nace, mujer no nace con un contrato que diga, ¿cierto?, que va a querer, por ejemplo, tener hijos, o que va a poder tener hijos, o que no va a querer ocupar un puesto de gerencia, ¿cierto?, de jefatura. Simplemente son eh, estructuras, ciertos prejuicios basados en estereotipos que se van instalando en el inconsciente colectivo y se van apropiando de las formas de organización y de las formas de distribuir el poder en nuestra sociedad, ¿sí? Por lo tanto, el prejuicio y los estereotipos no solamente tienen que ver con un sistema de creencias a nivel individual que tengamos las personas, no tienen que ver con un receptor simplemente que percibe la realidad de una manera distinta. Va mucho más allá, porque esto tiene implicancias en el funcionamiento de la vida y sobre todo en la distribución del poder. ¿Ya? Cuando digo o hablo de la distribución del poder, justamente me estoy refiriendo a cómo organizamos nuestra sociedad, ¿cierto? Y a cómo nos ponemos en una determinada jerarquía o posición social que está previamente determinado por este conjunto de estereotipos asociados a nuestras condiciones de nacimiento, ¿cierto? Así nacemos con características físicas, ¿cierto? Más femeninas o más masculinas. Y ojo que lo que estoy diciendo todavía está en una lógica binaria, porque cuando nos centramos ya a hablar de personas intersexuales, ¿cierto? O que tienen características
que no son posibles de categorizar en binario, nos enfrentamos a un problema y un desafío mayor, ¿ya? Donde podemos ver que los prejuicios se acentúan aún más, ¿cierto? Porque rompemos de alguna manera con esta idea biologicista de género, donde existen solamente las mujeres y solamente los hombres. Por lo tanto, las personas pertenecientes a grupos de la diversidad, ¿cierto? O disidencias sexogenéricas, experimentarían tanto los prejuicios y la discriminación de manera mucho más brutal. Por lo tanto, es ahí donde decimos, mira, estas son categorías importantes de levantar, importantes de analizar, importantes de estudiar, porque tienen efectos prácticos en las vidas de las personas todos los días, ¿ya? Bueno, como ya les venía adelantando un poco, ¿cierto? Justamente desde aquí surge el concepto de la discriminación, ¿ya? Y la discriminación justamente tiene que ver con el componente conductual que se genera producto de los estereotipos con los cuales vamos creciendo y los prejuicios sociales y los prejuicios personales que tenemos respecto a determinados grupos, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir en palabras muy sencillas que la discriminación es el componente conductual, comportamental del prejuicio, ¿ya? Por lo tanto, su manifestación es siempre externa, ¿sí? Es decir, yo puedo observar una conducta discriminatoria, puedo ver cómo se excluye a cierto grupo, cómo se refieren a cierto grupo, cómo se vulneran los derechos de determinados grupos. Puedo ver cómo es que los determinados grupos son violentados en nuestra sociedad, ¿ya? Puedo ver que se cometen delitos, ¿ya? Y violaciones a los derechos humanos de determinados grupos, ¿ya? Por lo tanto, es el acto discriminatorio lo que actualmente se toma, ¿ya? Para, por ejemplo, poder penalizar ciertas prácticas, ¿sí? No se penaliza el acto de los estereotipos, por ejemplo, porque está a un nivel interno de las personas, cierto, su sistema de creencias. Los prejuicios tampoco es algo que podamos penalizar o transformar necesariamente desde el ámbito penal, ¿ya? Eso se combate con educación mucho antes, ¿no? Pero en el ámbito legal podríamos decir que todas las políticas reactivas en materia de equidad de género han ido de la mano para poder erradicar las prácticas de discriminación y de violencia, ¿sí? Por lo tanto, tenemos dos niveles distintos de trabajo donde podemos poner acento en nuestra mirada, ¿cierto? Si queremos establecer políticas de mayor equidad y de mayor igualdad, probablemente tengamos que ir por la vía principalmente de la educación de nuestra sociedad para poder erradicar ciertos prejuicios y también combatir ciertos estereotipos que se van formando, ¿ya? Entonces, por medio de la educación podemos formar desde muy temprana edad, desde que las personas nacemos, ¿cierto? En no generar estereotipos de género, ¿cierto? O en que si esos estereotipos están presentes, poder irlos combatiendo, ¿no? Por ejemplo, por medio de juegos que no tengan género, ¿ya? Por medio de los términos y los lenguajes que utilizamos, eh, por medio de la utilización de ciertos colores también, ¿cierto? Que bueno, acá está súper presente, ¿no? De hecho, en general la pregunta que uno le hace a una persona cuando uno ve evidentemente que va a tener un bebé, ¿cierto? En Chile le decimos guagua a los bebés, ¿cierto? Entonces yo tengo dos guaguas en mi casa. La pregunta que le hacemos a una mujer embarazada es ¿qué va a hacer? ¿No? Y la persona podría responderle, bueno, va a ser una persona, pero no, la respuesta que se espera es que declare su sexo, ¿no? Que declare cuál va a ser el sexo de una persona que todavía ni siquiera nace, que no tiene una identidad, ¿no? Por lo tanto, en general, parte todo esto con un hito, ¿no? Eh, que se celebra, ¿cierto?, el nacimiento de una niña o de un niño. Ya, de hecho, antiguamente, y no sé todavía si es que esto está presente en algunas familias,
se espera, por ejemplo, se esperaba que la familia al menos tuviera un hombre, ¿cierto? Un varón, ¿ya? Porque esto de alguna manera garantizaba, ¿cierto? La economía, también estaba el estereotipo que era sinónimo de la virilidad del hombre, ¿cierto? El poder tener al menos un varón dentro de la familia, entonces hay un conjunto, o existía un conjunto de creencias en torno a eso. Hoy en día, en Chile, se celebran algunas fiestas ¿ya? De bienvenida que se hace previo al nacimiento, ¿ya? Voy a silenciar, un poquito les pido que puedan silenciarse. Eh, Voy a silenciar mi micrófono, ¿ya? Un poquito. Ahí, listo. Perdón que estoy con un computador todavía que no es mío, entonces a veces me preocupa. Ya, entonces, lo que les decía, acá en Chile se celebra se hace una especie de celebración antes que nazca el bebé, y se llama baby shower, ya, muy estadounidense, porque bueno, ustedes saben que al menos no sé si lo saben o no, pero les cuento, en Chile tenemos una influencia muy importante de algunas prácticas estadounidenses, entonces celebramos Halloween, celebramos muchas cosas, ¿cierto? Como de ese estilo, y esta celebración que se hace del baby shower, ¿cierto? Que es como la bienvenida a esta persona nueva que va a nacer, justamente ahí, dependiendo del sexo, ya uno por los colores puede saber, ¿cierto? Qué es lo que va a ser, ¿cierto? Qué sexo va a tener el bebé. Y ahí en esa misma fiesta, si es que es anónimo, ¿cierto? Si es que la mamá, los papás no definen previamente, ¿cierto? Que van a celebrar esto. Ahí Mary me dice que en Perú también se revela el sexo, ¿cierto? Como si fuera una categoría importante, ¿no? Entonces vemos que si en la práctica eso es algo que se revela como una gran noticia, entonces ese es el inicio, ¿cierto? De esta división sexual de la vida, ¿ya? Cuando llegan los regalos también, ¿cierto? Ahí pareciera ser que a esa fecha, cuando todavía ni siquiera nace, ¿cierto? Hay regalos para niñas, regalos para niños, entonces la ropa va cambiando. Si a niña le compramos vestidos, ¿cierto? Más rosados, si al niño le compramos como ropa como de niño adulto, ¿cierto? Entonces hay un conjunto de prácticas que tienen que ver con los estereotipos que tenemos integrados, que incluso marcan la vida del que está por nacer, ¿sí? Entonces, así de arraigados están los estereotipos. Por lo tanto, el acto de la discriminación, que es lo que se produce ya en el ámbito conductual, va a partir también desde etapas muy tempranas, ¿ya? Si es que hay un equipo de fútbol, por ejemplo, masculino que se está formando en el colegio, probablemente alguien tenga una hija, esa hija no va a poder participar y probablemente va a poder perder una práctica. Hoy en día los colegios conocen esta realidad y se están haciendo cargo, por lo tanto ya podemos ver equipos de fútbol femenino e incluso mixtos, ¿no? Al menos en el colegio donde va mi hijo hay como inscripciones para categorías mixtas, ¿sí? Lo mismo en otras disciplinas, pero eh, son prácticas en los colegios y esto no depende de un currículum que exija que se radique los estereotipos en ese ámbito. Por lo tanto, cuando ya llegamos al ámbito de la discriminación, probablemente es mucho más difícil de erradicar, porque ya corresponde el acto de la discriminación a un sistema de creencias que ya está mucho más arraigado. Por eso es tan importante la educación con perspectiva de género, ¿ya? Y la educación no sexista. Cuando alguien nos pregunta, por lo tanto, ¿por qué educar, cierto, una educación no sexista? ¿Qué tiene que ver eso? Si los niños van al colegio a aprender matemáticas, a aprender educación física, a aprender un idioma, qué sé yo, la respuesta es muy simple, ¿ya? Y es que en los colegios no solamente, ¿cierto? Son instituciones que se deben ocupar de la formación de ciertos conocimientos,
¿ya? Sino que además están encargados de la educación para los individuos para poder vivir en sociedades más justas y más igualitarias, ¿cierto? En la medida que los colegios tengan un currículum sensible a la cuestión de la discriminación de género, por ejemplo, vamos a poder tener comunidades educativas más libres de violencia, ¿cierto? Es un tema muy importante hoy en día en los colegios que se discute muchísimo, ¿cierto? Prácticas discriminatorias, ¿cierto? Y violentas como el bullying, ¿cierto? O el acoso escolar, ¿cierto? Que en español se llama acoso escolar, son productos justamente de estos sistemas de creencias, de los estereotipos que muchas veces, en gran medida, tienen un componente sexogenérico, ¿ya? Esto lleva a su vez a otros problemas en la vida adulta, ya no solamente esto lo vamos a poder percibir, conocer en el contexto escolar, sino que también en el ámbito laboral, por ejemplo, o en la sociedad en general, el tratamiento desigual, desfavorecedor a un sujeto como consecuencia de un prejuicio, ¿cierto?, está presente en otros ámbitos, ¿ya? Eh, Principalmente lo podemos ver en el ámbito laboral y siempre voy a llegar al tema de lo laboral, del trabajo, porque el trabajo en sí mismo es un espacio tremendamente relevante para el despliegue de las personas con su identidad, ¿no? Uno asiste al trabajo como mujer, como hombre, como otras diversidades, ¿cierto? Y uno despliega parte de sus conocimientos profesionales por medio también de una forma que uno tiene que ser y ciertas condiciones físicas también que van a determinar esas posibilidades. Y esto tiene muchas implicancias, al menos en la universidad donde yo trabajo, porque esta universidad, que es la Universidad Técnica Federico Santa María, se caracteriza justamente por ser un espacio masculinizado, ¿sí? ¿Y por qué es un espacio masculinizado? Porque las carreras que se dictan, los programas que tenemos son principalmente pertenecientes a las denominadas áreas STEM, ¿cierto? STEM, ¿cierto? Que, bueno, las siglas en inglés, ¿no? De Science, ¿cierto? Technology, Engineering and Math, ¿cierto? Ciencia, tecnología, ¿cierto? Matemáticas creo que dije ciencia, emprendimiento, ingeniería, innovación, ¿cierto? Todas las áreas científicas desde esa línea. Por lo tanto, tenemos ahí justamente un conjunto, como aparece acá, de estereotipos ligados a ese mundo que van más allá incluso de los estereotipos. Estos estereotipos han producido una realidad. Y esa realidad que tenemos se traduce principalmente en la subrepresentación de mujeres y disidencias en este mundo, ¿ya? Y esa falta de representación de mujeres, que a lo mejor es una cuestión cuantitativa, alguien podría decir, mira, esto es una cuestión de números, ¿qué más da que haya más mujeres, más hombres, que hayan o no disidencias dentro del mundo? Usted sí tiene importancia, porque la evidencia nos muestra que, por ejemplo, que yo tenga referentes, ¿ya?, o roles de género dentro de la misma carrera, como pueden ser profesoras, pueden ser otras compañeras, sí tiene una influencia en mi desempeño académico. ¿Ya? Y mi desempeño académico o mi trayectoria académica, al experimentarla de una manera u otra, va a tener efectos. Va a tener efectos en mis calificaciones, pero también puede tener otro tipo de efectos desafortunados, por ejemplo, la deserción académica, ya que alguien abandone sus estudios porque no podía contar con otros referentes dentro de la carrera, ¿ya? Hubo el rezago, ¿cierto? ¿Qué es lo que es el rezago académico? El rezago es cuando alguien se atrasa, ¿no? Se reprueba una asignatura, ¿cierto? Se va quedando porque no logra hacer grupos de trabajo, porque no logra tener redes de apoyo. Y sabemos que los grupos, poder ser parte de un grupo, poder pertenecer a un conjunto de otras personas que están en una misma dirección, en una misma meta, son factores protectores para poder mantenerse, ¿cierto?, en cierto contexto. Necesitamos de estos procesos de socialización para poder tener una calidad de vida también en nuestra trayectoria universitaria, por ejemplo, ¿ya? Por lo tanto, cuando no tenemos esas condiciones, lo que estamos haciendo es generar condiciones desiguales en desmedro de un grupo determinado, ¿ya? Por eso, hoy en día tenemos políticas
afirmatorias, ¿no? Afirmativas, políticas afirmativas que buscan aumentar la matrícula, buscan aumentar no solamente la matrícula de estudiantes, sino que también la llegada de más profesoras que sirvan como referentes, ¿cierto? Y les puedan contar a las estudiantes cómo es ser ingeniera, cómo es que se desarrolla la vida en el desempeño profesional, por ejemplo, ¿cierto? Y además esto nos ayuda a muchísimas otras cosas más, ¿ya? El otro día tenía una discusión respecto a este tema porque alguien me planteaba esta cuestión de decir, bueno, pero ¿por qué siempre el problema de cuántas son? ¿Qué tiene que sean un 30 y no un 50? ¿Cuál es tanta la diferencia? ¿Cierto? ¿Qué tiene que ver esto con la participación? ¿Qué tiene que ver esto con la ciencia en general? Si lo que nos importa, me decían, es la calidad educativa. Nos importa que tengamos buenas estudiantes, nos importa que tengamos buenas estadísticas en relación a su desempeño profesional. Da lo mismo, ¿no? Si es que contrato un hombre o una mujer. A mí lo que me interesa es que el trabajo se haga bien, ¿ya? Entonces, esa última frase es bien importante porque es bien engañosa. Cuando alguien dice, ¿qué me importa si hay mujeres u hombres? Lo que me importa es que un trabajo se haga bien. Estamos desconociendo la base de lo que es la calidad de que algo se haga bien, ¿ya? Cuando buscamos que un problema tenga una solución de calidad, ¿ya? Es decir, tenga una solución que valga la pena que sirva, y estamos diciendo que eso lo podemos lograr sin importar el sexo o el género, estamos desconociendo de que efectivamente la evidencia señala que cuando tenemos paridad de género, cuando tenemos diversidades en los grupos de trabajo, no solamente podemos llegar a mejores soluciones, sino que también nos podemos hacer mejores preguntas, porque las experiencias de las personas desde su condición sexogenérica son distintas en el mundo, ¿ya? Y quiero dar un ejemplo. Si es que yo voy a resolver un problema del transporte público, ¿ya? O un problema asociado a la educación, o cualquier problema, aunque sea desde el ámbito de la educación, un problema ingenieril incluso, y solamente ese problema es pensado, ¿ya? Y es abordado y solucionado desde el punto de vista de los hombres, estoy perdiendo la oportunidad de que la otra parte, las mujeres, las diversidades sexogenéricas, piensen el problema y también las posibles soluciones, ¿cierto? Desde otra mirada, ¿ya? Por lo tanto, cuando yo planteo un problema y una solución solamente desde un género, ya, o desde la dominación de un género, estoy perdiendo la oportunidad de resolver algo con mayores estándares de calidad, ¿cierto? Con mayores estándares de calidad. Entonces, cuando alguien dice que la inclusión o la equidad de género no es relevante, no es importante, lo que ignora es que las personas tenemos ciertas posibilidades de movernos socialmente, tenemos ciertas experiencias distintas en el mundo, de acuerdo, y que están determinadas por nuestro sexo y nuestro género, porque la sociedad está armada así, ¿ya? Por lo tanto, podríamos decir que las mujeres, por ejemplo, utilizan los medios de transporte diferentes a los hombres, ¿cierto? Porque en un mundo donde todavía la crianza está más relegada a las mujeres, vemos que una mujer, por ejemplo, toma un autobús y no va desde el trabajo hacia su casa. Antes pasa a comprar al supermercado, después va y tiene que ir a atender, ¿cierto? Porque de repente se dio cuenta de que las zapatillas le quedaban pequeñas al hijo, entonces va a comprar unas zapatillas, después se devuelve y se da cuenta, se acuerda, ¿cierto? Que en el refrigerador no quedaba mostaza, y un montón de elementos que tienen que ver con la carga mental de las mujeres que están depositadas y que hacen que el trayecto no sea direccional, ¿cierto? Sino que sea como una especie de zigzag. Entonces, en ejemplos como esos podemos ver justamente que el acto de, volviendo al tema de la discriminación en el ámbito educativo, en el ámbito laboral, por las condiciones sexogenéricas de una persona, sí tienen impactos en la vida de todas las personas que vivimos en sociedad, ¿cierto? Porque estamos perdiéndonos una riqueza en términos de cómo solucionamos y cómo avanzamos en esta idea de progreso, ¿sí? La conducta de discriminación tiene efectos además en los individuos que son discriminados, ¿ya? Y estos efectos pueden ser
solamente desde un nivel más bajo, generando un poco de exclusión, ¿ya? Y puede ir hasta grados mucho más elevados de la discriminación, ¿cierto? Incluyendo incluso actos de violencia, ¿cierto? Hacia la discriminación. En Chile existe una ley que se llama Ley Zamudio, ¿ya? Y esta ley fue creada justamente por un ataque que sufrió, ¿cierto? Una persona perteneciente, ¿cierto?, a las disidencias sexuales, ¿cierto?, que fue atacada en un parque, ¿cierto?, hace ya bastantes años, creo que más de una década, ¿cierto?, un joven llamado, que se denominaba Daniel Zamudio, ¿cierto?, fue atacado por un grupo neonazi que consideraba que las características intersexuales, ¿cierto?, de Daniel debían corregirse, y lo trataron de corregir a golpes hasta que lo mataron, ¿cierto?, en plena vía pública. Desde ahí se crea conciencia en Chile por cómo es que los actos discriminatorios, cómo que estos sistemas de creencias radicales pueden tener efectos horrorosos, ¿cierto?, en nuestra sociedad. De igual manera, ¿no?, el año 2017, si no me equivoco, se crea otra ley impulsada principalmente por las mujeres para poder erradicar la práctica del acoso callejero. No sé cuál es el término que se utilizará en otros países como Perú, Colombia, Brasil, pero el acoso callejero en Chile se entiende, ¿cierto?, como el acto violento, ¿cierto?, de ser interrumpida en la vía pública, ya sea por una palabra de connotación sexual, una tocación, la persecución en la vía pública, ciertos gestos, cualquier elemento, ¿cierto?, que agreda, ¿cierto?, mi cuerpo, ¿cierto?, mi espacio personal en la vía pública. Esto culturalmente era visto, y me atrevo a decir que todavía es visto por algunos grupos de nuestra sociedad como algo positivo, ¿cierto? Como una especie de halago a las mujeres, ¿cierto? Gritarle, ¿cierto? Algo en la vía pública, como que está bonita, o como que, no sé, distintas cosas, hasta actos más violentos. Bueno, las mujeres se organizan, principalmente hay un observatorio, ¿ya?, a cargo de una profesional, una socióloga, que se llama María José Riquelme, que empieza a denunciar por medio primero de su blog, ¿cierto?, estas prácticas, y a visibilizarlas, y a decir, mira, las mujeres cuando caminamos por la calle, ¿cierto?, y por ejemplo, hay una obra de construcción, están construyendo un edificio, y hay grupos de hombres que están reunidos, lo que hacen es empezar a gritarme cosas. Por lo tanto, yo tengo que esconderme en la vía pública, me tengo que cambiar de calle, me tengo que vestir de una manera para que ojalá no me digan más cosas. Entonces dicen, mira, basta ya de que las mujeres tengamos que andar con miedo en las calles, de sufrir acoso, de sufrir tocaciones, de sufrir acoso principalmente de tipo sexual, ¿ya? Y crea lo que se llama el OCAC, ¿ya? OCAC, Observatorio contra el Acoso Callejero, ¿ya? Crea este observatorio y entonces empieza a recopilar una serie de experiencias diversas de mujeres, y se empieza a dar cuenta de una cosa, ¿ya? De varias cosas en verdad. Primero, de que es algo habitual, ¿ya? De que las mujeres salimos a la calle y en alguna parte de nuestro trayecto sufrimos algún tipo de violencia. Entonces se empieza a visibilizar de que efectivamente el espacio público es un lugar lleno de peligros, ¿cierto?, donde las mujeres no podemos movernos en libertad, ¿ya? Entonces surgen algunos ejemplos, ¿no? Cuando hace calor en el verano, hay mujeres que prefieren andar con pantalones o prefieren ponerse algo suelto encima, aunque hayan 30 grados, porque esto sería como una conducta protectora, ¿ya?, de que voy a sufrir menos, me voy a ver menos expuesta, ¿no? Cuando sabemos que en definitiva, ¿cierto?, la culpa es del agresor, no de cómo yo me vista. ¿Sí? Pero además empiezan a surgir datos muy interesantes de estas prácticas discriminatorias, como por ejemplo la edad, ¿ya? Entonces, en una encuesta que lanza este observatorio, se descubre, por ejemplo, que las mujeres principalmente empezamos a sufrir acoso callejero desde los 12 años, ¿sí? Entonces, desde niñas comenzamos ya
cuando nuestros cuerpos, ¿cierto?, socialmente empiezan a ser cuerpos sexuados, empezamos a sufrir las consecuencias de esto. Y esto de manera transversal, sin importar la clase social, sin importar, ¿cierto?, la estatura, sin importar las características físicas que podamos tener, la ropa con la que llevemos encima, sin ninguna discriminación o diferencia al respecto, empezamos a experimentar el acoso callejero, ¿ya? Es más, hay algunas compañeras que empiezan a reportar que cuando van de la mano, por ejemplo, con su pareja, con su novio, con su pololo le decimos a los novios en Chile, eh, estas prácticas se detienen, ¿ya? Entonces yo voy en la calle, por el frente de un edificio que están construyendo, con mi marido de la mano, y nadie me va a gritar nada, ¿ya? Nadie me va a gritar nada. Pero si yo paso por la misma calle y no voy de la mano con mi marido, resulta que sí me van a agredir por medio de palabras, me van a gritar cosas, qué sé yo. Y esto tiene que ver mucho con esta idea de que es la discriminación de género tiene que ver con la cuestión del poder. Entonces, cuando decimos esa frase, acá podemos ver un ejemplo de aquello, ¿ya? Porque en ese caso, cuando no me gritan cosas, si yo voy con mi marido, mi pareja, ¿cierto?, con mi novio, es porque finalmente el respeto es hacia el otro hombre, no hacia la figura de la mujer, ¿ya? Y ahí podemos ver un acto de discriminación presente, ¿cierto?, donde la violencia, además, nos va mostrando, ¿cierto?, estas caras, ¿cierto?, y cómo somos nosotros como sujetos de una sociedad y qué derechos tenemos y qué derechos no tenemos, ¿ya? Por lo tanto, es un tema bien interesante. ¿Cuáles son los facilitadores ya de la discriminación en general? ¿Ya? ¿Qué cosas facilitan la discriminación? Por ejemplo, las situaciones competitivas, ¿ya?, y de conflicto. Uno tendería a pensar que estos ámbitos no están relacionados, sin embargo, podemos encontrar literatura que nos muestra cómo el competir en determinadas situaciones a través del género, ¿cierto? O las situaciones de conflicto van a instalar estas diferencias y nos van a hacer finalmente generar ciertos comportamientos discriminatorios, ¿ya? Entonces, las situaciones competitivas y de conflicto son facilitadores de la discriminación, no solamente en el ámbito sexogenérico, que es el que nos trae cierto, el que nos lleva eh, en esta clase. Esther dice, o cuando le dices que no estás interesada en ellos y siguen insistiendo, pero cuando dices que tienes pareja recién dejan de fastidiar. Exactamente, ¿no? Ahí vemos claramente también cómo las razones, porque soy una persona, no sirven, ¿cierto? Sino que tengo que poner por delante eh, a la pareja. No sé cómo también ocurre en otros países, pero en Chile una práctica común era que en las discotecas, ya en los bares, los hombres pagaban entrada y las mujeres entrábamos, y abro comillas, gratis, ¿cierto? No sé cómo pasará, entrábamos gratis, ¿ya? Yo ya no visito esos lugares, entonces ya estoy media perdida de la discoteca, hace mucho tiempo que lamentablemente no voy. Entonces, yo me acuerdo que era en las mujeres entrábamos gratis, ¿ya? Pero bueno, todos sabemos que cuando algo es gratis, ¿cierto? Todavía es así, dice la paloma, ¿ya? Es porque una es el producto, ¿cierto? Una es el producto. Entonces, de hecho, el otro día conversaba con un estudiante de intercambio de Noruega y me decía que en Noruega habían, no me acuerdo cuál era el nombre en inglés, pero eran unos bar, había una sección de bar donde las mujeres podrían ir a pedir alcohol gratis, ¿sí? eh, no hay en ninguna parte una declaración de por qué esto sea así, ¿ya? Ni por qué generar esta especie de discriminación positiva frente a las mujeres, pero uno podría presumir rápidamente, ya, o hipotetizar rápidamente, que es que mujeres que entran gratis, más mujeres con alcohol encima, ¿cierto?, son un escenario perfecto para las agresiones de tipo sexual, ¿cierto?, en un contexto eh, de diversión aparente, ¿cierto?, para todos. Por lo tanto, este tipo de prácticas todavía las podemos encontrar, ¿cierto?, y que aparecen justamente disfrazadas de discriminación positiva, ¿no? Alguien podría decir, oye, ¿de qué se quejan las mujeres si más encima entran gratis a la discoteca, ¿cierto? Pero no, finalmente cuando uno entra gratis es porque una es el producto.
Sí, así que hay que tener, las mujeres, como podemos ver, tenemos que estar siempre muy pendientes, ¿cierto?, de cuando aparecen estas eh, políticas que aparentemente nos dan el favor. Los grupos implicados poseen un estatus desigual, ¿cierto? También, cuando un grupo implicado posee un estatus desigual frente a otro, también es un facilitador de la discriminación. Ya, por ejemplo, no sé, que en una universidad los gobiernos universitarios están regidos por puros hombres, es complicado para el ingreso de nuevas mujeres, ¿no? Entonces se producen estos facilitadores de la discriminación porque, bueno, se tiende a pensar que si las cosas han funcionado bien de una determinada manera, ¿para qué vamos a cambiar las cosas? Vamos a integrar a las mujeres, ¿cierto? Que son, abro siempre comillas, más sensibles, las cosas tienen que funcionar de manera más eficiente, las mujeres se enrollan más y empiezan a operar todos estos estereotipos, todos estos prejuicios que se tienen con determinado grupo y se desencadena el acto de la discriminación, ¿cierto? ¿Y cómo se desencadena? No las contratemos, contratémoslos, pero bueno, contratemos mujeres, pero pues ojalá que sean las secretarias, ¿cierto? Que estén en puestos no gerenciales, contratémoslas, pero contratémoslas de a poquito para ver qué pasa, ¿cierto? Para ver si es que se integran o no se integran, ¿cierto? Siempre con esa sospecha de que algo va a pasar, ¿ya? Y bueno, la discriminación aparece como la solución de la cuestión del poder finalmente, ¿no? El poder y la distribución del poder es lo que viene a regular justamente cierta serie de prácticas. Cuando vemos que hay detrás de la discriminación, cuando vemos que hay detrás, ¿cierto?, de los estereotipos, lo que podemos ver es que tiene que ver con una disputa del poder, de quién controla ciertas situaciones, de quién se hace cargo, de quienes controlan la sociedad, los puestos de trabajo, la educación, eh, incluso las cosas recreativas, ¿no? Los deportes, también vemos cómo existe una división sexual de los deportes, ¿ya? Por ejemplo, gimnasia rítmica, ¿ya? ¿Quiénes son? ¿Quiénes componen esa área? ¿Qué les pasa, por ejemplo, a los hombres que decidan dedicarse, ¿cierto? A la gimnasia, ¿no? En Chile tenemos un gimnasta muy destacado que se llamaba Tomás González, ¿no? Y que mucho tiempo también sufrió muchos comentarios y discriminación, ¿cierto? Justamente por dedicarse al tema de la gimnasia. Las mujeres también que juegan fútbol, ¿cierto? Siempre una especie de sospecha de por qué, ¿cierto? Pudiendo elegir la gimnasia u otras disciplinas más delicadas, ¿no? Deciden meterse a una actividad, ¿cierto?, donde es más de choque, ¿no? Como podría ser el fútbol, ¿cierto? En vez de repensar la práctica deportiva, ¿no? En vez de cuestionarnos por qué un partido de fútbol puede terminar a golpes, por qué un partido de fútbol puede terminar a combos, en vez de introducir mejores políticas para el fair play, ¿cierto? Nos cuestionamos de por qué las mujeres quieren integrar una vida deportiva, ¿sí? Hoy en día es cierto que estos ámbitos están mucho más, un poco más sueltos, se ha avanzado, eso no hay que desconocerlo, se ha avanzado un montón, ¿cierto?, en poder generar mayores políticas de igualdad en los distintos ámbitos, pero siempre por medio de una lucha de los movimientos de las mujeres, ¿no? No es algo que se dé fácil, ¿ya? Hace muy poco unas deportistas, unas futbolistas en España denunciaban la brecha salarial tremenda, vergonzosa que había entre las profesionales del fútbol femenino versus el masculino, ¿no? Entonces ahí tenemos un concepto de discriminación súper patente, ¿ya? Otros factores, la presión social, la motivación interna también, la educación, los marcos normativos, ¿cierto? Que solamente los menciono acá porque los fui mencionando como ejemplo a lo largo de la asignatura. Formas donde se expresa la discriminación en los medios de comunicación, ¿cierto? Todavía vemos portadas con titulares aberrantes, ¿ya? Mujer apareció muerta por crimen pasional, ¿ya? Fue matada por celos, ¿ya? La mujer no fue matada por celos, la mujer fue asesinada por un hombre violento, ¿ya? Entonces, ¿cómo se construyen los titulares en nuestras portadas? ¿Cómo es que las personas que están a cargo del noticiero presentan eh, el femicidio o feminicidio, la muerte de una mujer, los argumentos que se dan, ¿no? Que andaba sola de noche, que vestía falda, que aquí y allá, entonces una serie de información que se presenta
que tiende a justificar la práctica, ¿no? Del asesinato, del homicidio, del femicidio, o de la violación o lo que sea. El contexto educativo, sin lugar a duda, ¿no? Ya lo hemos dicho. El ámbito jurídico, ya que se toca poco. Somos desiguales por ley, ¿no? La ley dice ciertas cosas, ciertas sanciona ciertas prácticas, otras no. En Chile existe un tipo de contrato en matrimonio que es en el ámbito jurídico que se llama sociedad conyugal, por ejemplo. Si yo me caso bajo ese régimen, ya, en sociedad conyugal y no con separación de bienes, y el día de mañana quiero ir a pedir un crédito al banco y me van a pedir la firma de mi marido. Pero si mi marido va, no le van a pedir mi firma, porque en ese tipo de contrato matrimonial dice que los bienes del matrimonio van a ser regulados, van a ser administrados por el hombre. Lo dice en la ley. Entonces somos desiguales desde el ámbito jurídico. En el ámbito económico, la brecha salarial, en las regiones también la publicidad, ¿cierto? Que tiene un rol muy, muy importante, ¿ya? Entonces los estereotipos de género van a estar presentes en los distintos ámbitos. Yo les quiero enviar hoy día para cerrar la clase eh, y les quiero invitar a leer ya en sus casas un poco sobre el sexismo, ¿ya? Que es cualquier forma de discriminación basada en el género, pero que ya lo hemos explicado durante la clase con algunos ejemplos, ¿cierto? Como el acceso a las carreras STEM, la brecha salarial, y quiero invitarles a investigar, ¿ya? A investigar sobre los nuevos sexismos, los neosexismos y los micromachismos. Yo les puse dos ejemplos acá en la clase, ¿ya? Que aparecen acá, un poquito más abajo. Acá hay una explicación teórica que ustedes la pueden revisar, pero les puse dos. Les puse el techo de cristal, que se los expliqué ayer brevemente, y les puse uno nuevo, que se llama suelo pegajoso, ¿ya? Les invito a investigarles, les invito a traer a la clase, a la próxima clase del día lunes, ejemplos, ¿ya? Y muchos de ellos tienen términos en inglés, como el mansplaining, ¿cierto? Y bueno, y otros que no se los voy a mencionar para que ustedes los puedan investigar, pero esta es la invitación, se los voy a poner acá en el chat. Investigar sobre neomachismos y micromachismos y traer algunos ejemplos a la siguiente clase. ¿Sí? Ahí, listo. Ahí se los envié. ¿Sí? Así que bueno, nos vemos en la siguiente clase. Se nos hace bien cortito este bloque, pero bueno, vamos a intentar la próxima semana ya ir ajustando los tiempos. ¿Ya? ¿Alguna duda final, alguna consulta, algo que quieran señalar en este minutito que queda? Ah, y les voy a dejar la clase también, para que queden con ella inmediatamente. Eh, Acá lo tengo la carpeta de ustedes. Clase acá. Y se fue la clase. ¿Ya? Entonces ahí la van a poder tener, la voy a subir igual a la carpeta y me van contando cuando ya tengan acceso. Uno era el techo de cristal y cuál era el otro. Suelo, se llama así, suelo pegajoso. ¿Ya? Pero está en la presentación que les mandé, aparece el ejemplo del suelo pegajoso. Pero hay otros micromachismos. ¿Ya? Bueno, estos no son micromachismos, son fenómenos mucho más contundentes. Pero bueno, hay una autora que dice que los micromachismos de micro no tienen nada. Es machismo puro y duro y que los micromachismos no existen, ¿ya? Pero en internet lo van a encontrar por ese término, por eso les digo que lo investiguen así, ¿ya? Porque si buscan así como en general, los van a pillar poco, ¿ya? Pero búsquenlos, revísenlos y la próxima semana los comentamos, ¿ok? Bueno, que estén muy bien, que tengan buena semana y nos vemos el lunes. Que estén muy bien, chao, chao.